Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había dado a Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Oregín de Belén, mató a Goliat, geteo,
el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Leímos hasta el versículo 22. Hay 10 mandamientos, ¿no? Casi nadie se sabe los 10 mandamientos, pero hay personas que sí lo saben. ¿Alguien aquí sabe qué dice el séptimo mandamiento? ¿Qué dice el séptimo? ¿Alguien se acuerda? Pregunto, estoy haciendo una pregunta. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Vamos a mirar Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. O Deuteronomio 5, en cualquier lado, cualquiera de los dos lados, que les guste más. Yo estoy llegando ya a Éxodo 20, entonces voy a usar ahí. Éxodo capítulo 20. Dice el quinto, voy a leer desde el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es el versículo 12. Dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo conocemos como honrar a padre y madre. Ese es el quinto. ¿Qué dice el sexto? No matarás. ¿Qué dice el séptimo? No cometerás adulterio. ¿Qué dice el octavo? No hurtarás. ¿Qué dice el noveno? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué dice el décimo? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás nada que tenga tu prójimo. El décimo mandamiento es, no codiciarás. El noveno es, no hablarás falso testimonio, lo que conocemos como no mentir. El octavo, no hurtarás. El séptimo, no cometerás adulterio. Y el sexto, no matarás. No matarás. No sé si se dan cuenta en el orden que están escritos los mandamientos. Están escritos para Dios. Están escritos desde el más importante hasta el menos importante. Cuando empezamos a escribir una lista, empezamos arriba a escribir la lista y seguimos escribiendo. El más importante es el primero. Entre todos, si se pudiera decir que hay uno menos importante que otro, sería el último. Entonces, no sé si se acuerdan del cuarto mandamiento. Hay personas que a través de WhatsApp me preguntan mucho por el cuarto mandamiento. Me hablan mucho del cuarto. El cuarto mandamiento es, vamos a leerlo. Leímos hoy desde el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuál es el cuarto? El cuarto dice, desde el versículo 8, dice, acuérdate, es el largo, son 3 versículos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 3 versículos hablan de un solo mandamiento, el cuarto mandamiento. Ahora, ¿ese es el mandamiento del cual más se habla? ¡No! Porque habíamos dicho, para Dios están escritos en orden de importancia. Si se dan cuenta, el capítulo 20 tiene, cuando empezamos a leer desde el versículo 12, son cortitos. Rápidamente leemos los últimos 5 mandamientos. Rápido. Pero cuando leemos el 1, 2, 3 y 4, vemos que tiene muchos versículos hablando hasta el versículo 11, del 1 al 11. Y son versículos gordos, no con poquitas letras, sino versículos así, gruesos. Entonces sí, el cuarto mandamiento tiene 3 versículos. No es el único mandamiento que tiene 3 versículos. Hay mandamientos que son más importantes para Dios. El primero, el segundo y el tercero. Y creo que eso ya los tienen claros, ¿no? Eso sí deben saber, bueno, ya supongo que saben cuál es el primero, el segundo y el tercero. Ya vimos, bueno, realmente los hemos visto casi todos, solamente nos falta enumerar el primero, el segundo y el tercero. ¿El primero cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? ¿Cuál es? Primer mandamiento de los 10 mandamientos. Una pregunta, ¿no? Estoy preguntando. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Ya vimos los últimos 7, pero faltan los 3 primeros. Vimos el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Desde el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Falta 1, 2 y 3. Ah, pues ya vimos el 4. Ya vimos el 4 así. 4, 5.
No tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es, ese es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es. Ahora, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Así dice, ¿no? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo? El segundo mandamiento, ¿cuál es? El segundo. Pero se acuerdan, creo que se acuerdan, ¿no? Creo que se acuerdan porque ya los hemos mencionado. Es importante que sepan los tres primeros porque van a encontrar personas con las que van a tener que mencionarle esos tres mandamientos. El segundo mandamiento. El segundo mandamiento. Estamos hablando de los 10 mandamientos. En las tablas, la ley fue entregada en 2 tablas. Así dice la palabra, cuando habla de la ley, dice que la ley fue entregada por 2 tablas. En esas tablas, ¿cuántos mandamientos habían? 10. ¿Cuál es el décimo? Ya hablamos. ¿Cuál es el noveno? Ya hablamos. ¿Cuál es el octavo, el séptimo? ¿Cuál es el segundo? De los 10 mandamientos, de las que aparecen en las tablas de los 10 mandamientos. Estamos hablando 10 mandamientos, el primero de los 10, el segundo de los 10. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No, así no es. No te inclinarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No, no. ¿Quién dijo eso? Sandra, ese no es el segundo. Dice, no te inclinarás a ellas. ¿A quiénes? No te inclinarás. Bueno, si no lo saben, es bueno leerlos, pero es importante tener claro los 3 primeros, sobre todo los 3 primeros. Del segundo mandamiento, vamos a leerlo entonces. El primero, yo pensé que ya se lo sabían, porque hemos recalcado, varias veces hemos recalcado, sobre todo sobre los 3 primeros, hemos hablado y hemos hablado. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Gracias. Así dice el segundo en Deuteronomio, en Éxodo. En Deuteronomio 5 o en Éxodo 20. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. No se les olvide, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. A nosotros nos enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas, el primero. No jurar su santo nombre, el segundo. Ustedes buscan en Google, si ustedes entran a Google, por eso yo les dije, miren la Biblia, no miren Google. Si ustedes entran a Google, ustedes van a encontrar infografías. Van a encontrar muchas fotos que dicen, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Así van a encontrar. El primero y el segundo encuentran no jurar su santo nombre en vano. Así dicen, si ustedes buscan en Google. Pero cuando ustedes leen la Biblia, ese no es el segundo. No, el segundo no es ese. El segundo es, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Así dice. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es importante tener claro qué es lo que dice ese segundo mandamiento. ¿Por qué es importante? Porque hubo un año en toda la historia, creo que fue en 1500 algo, 1400 algo, fue por ahí, hace como 500 años, que quitaron ese mandamiento de la enseñanza, no lo enseñan. O sea, no lo pueden quitar de la Biblia porque está en la Biblia, no lo pueden quitar de la Biblia, pero sí lo quitaron de la enseñanza. Hace así como 500 años ya no lo enseñan. Entonces, el segundo como si no existiera. Y enseñan únicamente el 1 y el 2, como el 1 y el 3. Enseñan el 1 y el 3, así. El 1 y el 3 lo enseñan, quitaron el 2 de la enseñanza, pero enseñan 1 y 3. ¿Cómo enseñan el 1? Lo enseñan, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero la Biblia no dice así. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero bueno, lo enseñan, amar a Dios sobre todas las cosas. El tercero es no tomar el nombre de Dios en vano. Ese es el tercero. El segundo, ¿por qué no lo enseñan? El segundo lo quitaron. Si ustedes miran en Google, ustedes escriben en Google los 10 mandamientos, se van a sorprender. Porque todo el mundo dice los mandamientos sacados de la Biblia o como los enseña el ser humano. Los dice como el ser humano los lleva transmitiendo hace 500 años. Dice el primero y el tercero como si fuera el segundo. No, el segundo está acá, pero no lo enseñan. El segundo es, el tercero es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. A nosotros nos enseñaron,
Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano como si fuera el segundo, no. Pero mire dónde está el segundo. Pero nos enseñaron como si este no existiera. Como si este no existiera, nos enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas y no jurar no jurar su santo nombre en vano. Pero lo quitaron. Bueno, creo que alguien ya sabe por qué lo quitaron. Lo quitaron porque resulta que como en el año 400, en el año 300 y pico, casi que en el año 400 después de Cristo, se fusionó el cristianismo, se mezcló con una religión que todos conocemos, los romanos. Los romanos en la época de nuestro Señor Jesucristo, quienes han leído el Nuevo Testamento, los romanos en la época de nuestro Señor Jesucristo, ellos eran cristianos o eran paganos. En la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien sabe? Hago esta pregunta. Los romanos, cuando leemos el Nuevo Testamento, los romanos en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba nuestro Señor, antes de que fuera crucificado, ¿eran cristianos, eran paganos? ¿Eran temerosos de Dios o adoraban estatuas? Eran paganos. Vea, esto no es de desconocimiento, eran paganos. Los romanos en esa época eran paganos. Ellos tenían estatuas y se inclinaban delante de esas estatuas. Le oraban a esas estatuas. Se arrodillaban delante de estatuas, miraban los ojos de una estatua y le pedían favores a una estatua. Entonces, 300 y pico años, como 360 años después de Cristo, el cristianismo se fusionó con el paganismo romano. Esa mezcla se llama sincretismo. Se armó una religión de la mezcla de dos religiones. De la religión cristiana, o sea, creer en Dios, en Jesús, así, pero mezclado con arrodillarse delante de estatuas. Eso es una fusión de un paganismo, arrodillarse delante de estatuas, pedirle favores a las estatuas, así. No sé si han visto películas de mitología griega y romana. No sé si han visto que hay estatuas y la gente se arrodilla delante de estatuas así. Entonces, eso era, en la época de nuestro Señor Jesucristo, eso era Roma. Paganismo, se arrodillaban delante de estatuas y les pedían favores. Pero ese paganismo se fusionó con el cristianismo. Estaban las dos culturas, los hijos de cristianos más hijos de paganos. Y se hacían amigos, la cultura se volvió una sola. ¿Cómo se volvió una sola? La mezcla de dos. Eso es algo sincrético, la mezcla de dos religiones. Se armó una religión especial, una religión que nombran a Dios, nombran a Jesús, leen la Biblia, también abren la Biblia y leen versículos de la Biblia, pero se arrodillan delante de estatuas. Por eso, en el año 1500, 1600, por ahí más o menos, cuando ya la gente empezó a querer saber, dígame los 10 mandamientos, me los quiero memorizar. Entonces, mirando la Biblia, uy, no podemos enseñar este. Uy, se asustaron. Cuando los vieron en la Biblia, uy, no podemos enseñar el segundo, no lo podemos enseñar. Porque, ¿qué dice el segundo? Entonces, bueno, el primero, nos enseñaron el primero y el segundo, como si fuera el tercero como si fuera segundo, pero no, ese es el segundo. Nos enseñaron el tercero como si fuera segundo. Por eso yo le pregunto a muchas personas, yo les digo, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles conoce? Casi todo el mundo conoce dos. Y me dice, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano. Así nos han enseñado. Si ustedes hacen la búsqueda en Google, se sorprenden con que así los han enseñado. Pero cuando miramos en la Biblia, ese no es el segundo, ese es el tercero. Y cuando ustedes descubren, destapan ese segundo, miran en la Biblia y destapan el segundo, ¡oh, sorpresa! Ya entienden por qué. En el momento que las personas leyendo la Biblia vieron cuál es el segundo mandamiento, dijeron, ya no podemos enseñarle esto a las personas. Porque los templos, que la gente creía que eran templos cristianos, estaban plagados de estatuas. ¿Sí? Habían pintores, en esa época, hace 500 años, habían pintores muy famosos y escultores muy famosos, lo que llaman el Renacimiento. ¿Y qué hacían esculturas y de qué hacían dibujos? De imágenes religiosas. ¿Pero qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Así dice la palabra de Dios. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Eso si mira uno la Biblia. Pero si ustedes buscan en Google, encuentran algo totalmente adulterado. Quitaron un mandamiento, no lo enseñan el tercero como si fuera el segundo, y como hubo un faltante, entre los 10 mandamientos ahora quedó un faltante. ¿Cuál fue el faltante? El segundo. Como quedó un faltante, entonces el 10º lo dividieron en 2. Entonces el tercero nos lo enseñan como si fuera segundo, el cuarto como si fuera tercero. Si ustedes buscan, hoy leímos cuál es el cuarto, ¿no? El cuarto es el día de reposo. Pero si ustedes miran en esas infografías que encuentran en Google, en imágenes, ustedes verán que el cuarto nos lo enseñan como si fuera tercero.
Hoy vimos cuál es el sexto. Yo les pregunté al principio, y todo esto surgió porque les pregunté que si sabían cuál era el sexto. ¿Sí se acuerdan cuál es el sexto? ¿Cuál es el sexto? Acuérdense, el sexto es fácil acordarse. El sexto y el séptimo es fácil acordarse. El sexto porque tiene que ver con el hombre, la naturaleza del ser humano. El sexto es no matarás. El sexto es no matarás. El séptimo, no adulterarás. Pero hablemos del sexto, para que no se les olvide el sexto. El sexto, el número 6 es el número del hombre. Pero el hombre que no anuncia el evangelio delante de Dios, sus pies corren presurosos para derramar sangre. Eso dice la Biblia del que no está con Jesús. Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando habla de las manos derramadoras de sangre o los pies que corren presurosos para derramar sangre, está hablando las personas que no anuncian el evangelio. ¿De qué hablan? De sí mismos. Ya sabemos bíblicamente quién es el que habla de sí mismo, lo dice la Biblia. Satanás habla de sí mismo. Entonces, cuando miramos el sexto, el 6 no se les va a olvidar, porque el 6 es el número del asesinato. ¿Sí? Los pies que corren presurosos para derramar sangre. No matarás. Ese es el sexto. Pero ustedes miran las infografías que hay en Google. Ahorita cuando termine, ustedes miren en Google y se van a sorprender. Escriban los 10 mandamientos y tocan el botón imágenes. Y miren todas las infografías, todas las fotos que han hecho. Afiches con un paisaje muy bonito, unas florecitas y dice los 10 mandamientos. O dibujan tablas, dibujan así tablas de piedra y escriben ahí los 10 mandamientos. Notarán que no escriben el segundo y que como quinto enseñan el sexto. O sea, porque todos se han corrido. El tercero lo enseñan como segundo. El cuarto lo enseñan como si fuera tercero. El quinto como si fuera cuarto. El sexto como si fuera quinto. El sexto es no matarás. El quinto es el de honrar a padre y madre. Pero lamentablemente no lo enseñan así. No sé si sabían eso. Veo que más de uno no, sí, no conocía eso. De ahí viene la distorsión de los 10 mandamientos. ¿Sabemos qué dice la Biblia? Si alguien le quita y de esa manera enseña, ¿qué dice la Biblia? El que le quite a la palabra de Dios y de esa manera enseñe, esa persona también su nombre será quitado del libro de la vida. Así dice. Y hay una religión, no quiero dar nombre, hay varias religiones que se están guiando por eso que sucedió hace 500 años. De que algunas personas, debido a lo que ya tenían, no lo podían cambiar. Y como no lo podían cambiar, simplemente lo torcieron, lo adulteraron. Es anatema. ¿Quién es anatema? El que le quite a la Biblia y de esa manera enseñe. ¿Cómo están enseñando? Ustedes miran en Google, el ser humano ni siquiera se preocupa por decirle a los que escriben en Google, ¿ustedes por qué enseñan así? ¿Ustedes de dónde están sacando los 10 mandamientos? Lean la Biblia, no lean lo que otros hombres han dicho de la Biblia. Lean la Biblia, porque están cercenando el segundo. El segundo es, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. El segundo no es el que nos han enseñado como segundo. No jurar su santo nombre en vano nos han enseñado. Es no tomar el nombre de Dios en vano. Pero nos han enseñado así. Y el segundo, ¿por qué no nos lo enseñan? No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. No sé si ustedes han visto a alguien arrodillándose delante de una estatua. Que se arrodilla delante de una estatua y le toca así como los pies a una estatua, le toca los pies. Está arrodillada, una persona ya está así arrodillada y hasta donde se arrodilla a veces hacen aparaticos para colocar los codos. O sea, se arrodilla y le toca los pies a la estatua y le mira la cara. Una estatua no tiene cara. Una estatua es un pedazo de madera, un pedazo de metal, ¿sí? O es un pedazo de yeso. Pero entonces a ese pedazo de yeso le hacen forma de cara, le hacen forma de ojos. Entonces hay personas que están así, frente a una estatua, y parece que le están mirando ojos. No tiene ojos, es una estatua. Un yeso no tiene ojos. Es una figura. No te harás imágenes. Es una imagen. No te harás imágenes. Espero, si hoy hubo alguien que ha sido engañado, que ha estado en contra de la Biblia, o sea, que no se había fijado, pero en lo básico, estamos hablando de algo muy básico, de lo que está escrito en la Biblia y lo que el ser humano transmite. ¿Tú con qué te quedas? ¿Tú qué prefieres? ¿Lo que está escrito en la Biblia o sigues con la tradición? ¿Sigues con lo que te han enseñado? Muchas personas en diferentes religiones prefieren quedarse con lo que les han enseñado. Cuando una persona lleva diciendo que es salvo mucho tiempo, le preguntamos, ¿tú por qué eres salvo? Algunos dicen, porque yo cuando me bauticé, ahí yo recibí la salvación. Otras personas dicen, cuando yo hice una oración. Otras personas dicen, cuando yo acepté. Cuando dicen así, eso suena bonito.
Si uno lo filtra con las emociones, suena bonito. Ah, bueno, esa persona veo que tiene temor de Dios. No, eso no es temor de Dios. Si tuviera temor de Dios, buscaría en la Biblia cómo ser salvo. Pero sin buscar en la Biblia, ¿solo por qué? Porque le parece o sintió. No es que yo sentí una presencia, yo sentí. Hoy precisamente al grupo de WhatsApp alguien subió un video de una persona que me recordó uno de los pastores de una de las... Yo estuve en 6, entre comillas, iglesias. Estuve en 6. Y de esas 6, todas tenían algo en común. Ninguno era salvo. ¿Conocían los versículos de la Biblia? Conocían los versículos de la Biblia. ¿Conocían que Jesús murió por nuestros pecados? Lo conocían. ¿Lo creían? No. Les preguntábamos, ¿quién es el Cordero de Dios? Ah, sí, yo termino. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ah, Jesús. Bueno, ¿usted es pecador? Sí, claro. Espera. ¿Me repite quién es Jesús? Es el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo han cantado, lo han recitado, lo han dicho miles de veces. Que Jesús quita el pecado del mundo. Lo han dicho. ¿Qué es lo que quita Jesús? El pecado. ¿De dónde quita el pecado? De todo el mundo. Pero le preguntamos si son pecadores y sí. Entonces cuando una persona habla de esa manera le decimos, entonces ¿usted cómo fue que recibió la salvación? Porque me dice que usted es pecador. Me dice, es que cuando yo acepté a Jesús en mi corazón. Usted no ha aceptado a Jesús en su corazón. No acepta. En esa época que yo asistía a esas 6, entre comillas, iglesias, recuerdo que el testimonio, la tercera iglesia donde yo estuve, era de corte carismático. O sea, donde suceden milagros, señales, prodigios. Tiene que haber mucha manifestación de sentir. En esa iglesia, cuando estaba en esa iglesia, así las personas, si les preguntábamos, si en ese momento usted les pregunta si son pecadores, ¿qué van a contestar? Claro que sí. Y el pastor de esa iglesia, él hizo algo que hoy, por un video que vi en el grupo de WhatsApp, me acordó de eso que vi, que dijo ese pastor de esa tercera iglesia. ¿Qué fue lo que dijo ese pastor de esa tercera iglesia? Él decía, yo estaba en mi habitación y una luz inundó toda la habitación y una luz blanca se acercó a mí, se acercó y puso su mano sobre mí y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy a quien tú no has amado. Yo soy a quien... Y la persona lo decía, el pastor lo decía y lloraba. Y sentí la presencia, yo sentí la presencia. Sentí ese día que Jesús me perdonó. Porque una persona diga, ¿y sabe qué hacía todo el mundo? La gente empezó a llorar, lo veía ahí con el micrófono, la gente empezó a llorar también y aplaudían. Ay, sí, él cómo sintió a Jesús. Hay mucho de eso en las que se hacen llamar iglesias. Sentir. Pero hablamos con los que se congregan. ¿Cómo sabemos si realmente son salvos o no? Hablemos con los que se congregan. Les preguntamos si son pecadores. Sí, claro. ¿Cómo voy a decir que no soy pecador? Espere. ¿Para qué fue que usted me dijo que vino Jesús? Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Bueno, ¿Jesús lo quitó o no? Sí, Jesús quitó el pecado del mundo. ¿Usted está en el mundo? Sí. ¿Jesús de dónde quitó el pecado? Del mundo. ¿Usted es pecador? Sí, claro, yo soy pecador. Espere. Hay algo que no coincide. Algo, no sé si se da cuenta, pero entre las palabras que están saliendo de su boca hay algo que no coincide con la verdad. Algo es contradictorio. Usted me dice que Jesús quitó el pecado del mundo, pero que usted está en el mundo y usted es pecador. Si usted está en el mundo y usted es pecador, significa que Jesús no quitó el pecado del mundo. No diga eso. Jesús quitó el pecado del mundo. No, yo le creo. Eso está escrito en la Biblia. Pero tú no lo crees. Si tú te crees pecador, tristemente tú no crees lo que está escrito en la Biblia. Por eso en la Biblia dice, mas a todos los que le recibieren. Así dice la Biblia. ¿A quiénes? A los que le recibieren. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el ser humano no nace siendo hijo de Dios. Medita sobre ese versículo y te darás cuenta que no. ¿Quién puede ser hijo de Dios? Los que le recibieren. Los que creen en su nombre. Y ya sabes qué significa el nombre, Salvador de los pecados. No significa Salvador. Eso enseña la teología. Tú lees la Biblia, así como leímos hoy los 10 mandamientos, el nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. ¿Qué es recibirle? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Créelo. Si tú lo logras creer, primero que todo, pasas de ser pecador a ser justo. Es lo primero, lo más importante. ¿Y qué dice más ese versículo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién puede realmente? No por emociones, no porque yo amo a Dios, no, así no. ¿Quién puede ser verdaderamente hijo de Dios? Aquel que puede recibir que Jesús quitó el pecado del mundo. Eso no lo puede recibir casi nadie. En mi caso fueron 7 meses escuchando predicaciones como esta, donde me lo explicaban y me lo explicaban a través de un pasaje, a través de otro. Hoy lo hemos explicado y tuve que estar 7 meses escuchando hasta que pude recibir la salvación.
Aquí sé que hay personas que nos han seguido en el otro perfil. Ya este es el segundo día que estamos en este perfil, pero hay personas que desde el otro perfil nos han seguido por meses. ¿Y cuándo pudieron recibir la salvación? Después de muchos meses de estar escuche todos los días. Es como un proceso de desintoxicación. Para que la palabra pueda entrar, tiene primero que salir toda esa basura. Tiene que quedar ordenada, no desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía, sin palabra. ¿Y qué dice desordenada? Llena de sí mismo. Pero tiene que quedar ordenada, todo tiene que quedar ordenado y ya no vacío. ¿Lleno de qué? De la palabra de Dios. Para eso está este perfil y a eso nos comprometimos contigo. Si sigues con nosotros, inevitablemente ese desorden y vacío que se nombra al principio, desde el principio, ese desorden, ese vacío va a desaparecer. Vas a quedar lleno de la palabra y va a quedar todo ordenado y en su lugar. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar la palabra. Gracias por las personas que se conectaron hoy y de ahora en adelante vamos a estar mirando más personas que reciben la salvación y que conocen tu palabra. Hay algunos que esto que hemos compartido el día de hoy les habrá causado dolor, porque todo lo que tiene que ver con la tradición, con lo que las personas llevan años y años haciendo, el ser humano prefiere tratar de acomodar a que todo encaje dentro de lo que ya está haciendo, a tratar de botar lo que tiene por la palabra. Pero cualquiera que halle su propio camino, su propia vida, la perderá. Y el que pierda su propia vida, éste la hallará. Te pedimos por todos que se conectaron el día de hoy, para que inevitablemente sigan perseverando hasta el fin, hasta que puedan recibir la salvación. Te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan por primera vez. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las y 40. Quiere decir que comenzamos hace 40 minutos. Si son las y 40, hace 40, 40 menos 40 da 0. Sí, comenzamos cuando la hora era en punto. Todos los días estamos comenzando cuando la hora es en punto, 00. Nos vemos mañana. No falten. Chao.